Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la insensatez en la economía. Y justamente vamos a hablar de este tema en relación al reciente nombramiento del nuevo ministro de Economía, a quien deseamos todos los éxitos, porque realmente no solamente él, sino que el Paraguay va a necesitar que de su buena gestión, de la transparencia y el buen uso de los recursos que están en el Ministerio de Hacienda, ciertamente se lleven a cabo. Cuando nosotros hablamos de sensatez en términos generales, estamos hablando de una persona prudente, de una persona que trata de aprender de sus errores, que trata por sobre todas las cosas de comprender que no se deben cometer aquellos errores que de alguna manera ya han sido probados y que no es conveniente volver a repetirlos. Lo mismo se puede decir cuando hablamos de los gobiernos, porque al final y al cabo los gobiernos no son más que organizaciones administradas ocasionalmente por personas tan iguales como las familias o las personas que están en la calle, a diferencia que por supuesto estos tienen mucho más privilegio, por cierto. En consecuencia, lo que nosotros creemos es que si el gobierno y especialmente el nuevo ministro de Hacienda no toma en cuenta que aquellos viejos dogmas que están volviendo a aparecer no los tiene que desechar, lamentablemente lo que vamos a tener en el Paraguay es una pérdida muy importante de numerosas oportunidades. Pero ¿cuáles son esos viejos dogmas que empiezan a aparecer? Y esto viene a colación por dos escritos muy interesantes que se están publicando a nivel mundial, de dos economistas, ciertamente muy interesantes. Uno de ellos es el señor Joseph Stiglitz y el otro es Paul Krugman, a quienes por supuesto yo personalmente les digo que no estoy de acuerdo con los mencionados porque me adscribo a otra escuela u otra línea de pensamiento. Sin embargo, tanto Krugman como Stiglitz y ahora también el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional empiezan nuevamente a decirnos, y en particular a los países subdesarrollados como el Paraguay, que para salir de este efecto recesivo, para recuperar lo que se denomina la economía otra vez luego de la pandemia, lo que tenemos que es volver a aplicar políticas de fuerte y masivos gastos públicos, una suerte de política monetaria más laxa. Y otro viejo dogma es creer, el tercero, es creer que si el gobierno hace todo esto, es decir, políticas monetarias laxas y seguir nomás con los estímulos fiscales, el gobierno per se va siempre a ser mejor que el sector privado. Y ahí viene un problema que espero que el doctor Llamosa, el nuevo ministro de Hacienda, tome en cuenta que esos viejos dogmas ya han sido aplicados y que han fracasado. Y ese camino el Paraguay no los tiene que transitar. Y fracasó en particular, y hay varias experiencias en tal sentido, pero el mayor fracaso que se dio de estas políticas que están volviendo, que ciertamente nunca se fueron, pero que siguen ahí porque se siguen enseñando en nuestros centros de enseñanza, se sigue predicando en los medios de prensa, se sigue como diciendo que es mejor nomás que el Estado siga siendo una suerte de baluarte de la economía. Y estas políticas fracasaron, como les estaba diciendo, no en los países subdesarrollados, que de hecho fracasaron, pero fracasaron, ¿saben en dónde? En los países ricos, en los países desarrollados. Y esto ocurrió a inicios de la década del 70, cuando los países desarrollados, que habían logrado su desarrollo con bajos impuestos, iniciativa privada, protección a la propiedad privada, lograron un crecimiento tan alto que empezaron a aplicar unas políticas mixtas, es decir, hicieron ingresar al Estado a través del intervencionismo estatal en la economía. ¿Y qué es lo que acarreó esa forma de
pensar y de practicar en la economía. Pues acarreó lo que hoy se sabe y se estudió y se sigue estudiando, lo que se denomina la estanflación. La estanflación es, que es lo que básicamente está pasando hoy en el mundo, es una mezcla de recesión, desempleo e inflación. Una mezcla, digamos, de estos tres elementos es un cóctel peligroso. Pero ¿en dónde es todavía más peligroso? Es peligroso en los países subdesarrollados o emergentes, como precisamente lo es el Paraguay. De manera que si nosotros no aprendemos de los errores que hicieron los países ricos y que siguen muchas veces haciendo, a diferencia de nosotros, ellos sí pueden muchas veces seguir endeudándose gracias a que sus economías ciertamente son mucho más poderosas que la nuestra. Ese camino no es el que el Paraguay tiene que transitar. Por eso es que a partir de la década del 80, del 90, vinieron las famosas reformas. ¿Y cuáles son esas reformas? Austeridad en el gasto público, disminución del gasto público, tener una política de saneamiento fiscal, tener una política monetaria bien firme, tratar de que la inflación no sea más de 2 dígitos y por sobre todas las cosas, y muy importante, en atención a Paraguay, que el déficit fiscal esté controlado. Como estaba diciendo aquí Gladys en la presentación, nosotros tenemos, por fortuna, una ley de responsabilidad fiscal que dice que no, el déficit no puede ser más del 1,5 del Producto Interno Bruto. Pero, ¿qué es lo que pasó? Precisamente nosotros fuimos ingresando y torpedeando, como se dice, de verdad, esa ley de responsabilidad fiscal. Tanto es así que lo que vamos a tener es durante varios años, e incluso este gobierno va a patear el déficit fiscal hasta incluso para el año 2024, y el déficit va a llegar este año y en los siguientes años prácticamente al 6-7% por lo menos. En consecuencia, estos viejos dogmas, que vuelvo a repetir, vienen por un sustrato intelectual de economistas a los cuales no me adhiero y no estoy de acuerdo, Krugman y Stiglitz, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le van diciendo, aconsejando, sugiriendo a nuestros gobiernos que empiecen nomás a hacer esas políticas que se llaman precisamente de mayor intervencionismo estatal. Y ojo con este detalle, el Paraguay lo que menos tiene que hacer es monetizar su deuda. Ya empezó a hacerlo en marzo de este año, cuando el Banco Central le prestó 500 millones de dólares al gobierno. Esa política no es buena. Es cierto, está autorizada en la ley hasta cierto límite, pero si esa política persiste, el de la monetización de la deuda y lo que se denomina el mantenimiento básicamente de ese desorden fiscal y esa política monetaria más laxa, nos va a llevar a una situación en la que el Paraguay probablemente ya no se recupere y no tenga las oportunidades que se merece, pese a que el sector primario en particular, es decir, la agricultura empresarial, está haciendo un trabajo extraordinario precisamente para lograr el efecto rebote el próximo año. Y en ese cóctel peligroso que mencionas, Víctor, de la inflación, el desempleo y la retracción, nosotros básicamente tenemos 2 de 3, porque creo que lo único que pasamos ahí es lo que tiene que ver con la inflación, que seguimos teniendo, eso sí, en nuestra economía, esta inflación moderada, siempre estamos por debajo del 4%, pero sí cerramos con números negativos, sí hemos perdido muchos empleos, y la parte que yo realmente no entiendo muy bien es cómo es que podemos seguir manteniendo este ritmo proyectando unas variables positivas, siempre creyendo o poniendo allí en el cálculo como que nos va a ir viendo más luego, como que los commodities van a tener precios altos, o como que todo va a salir bien en los diferentes rubros de la economía. Pero ¿qué pasa si ocurre algo como lo que tuvimos este año? Nos va a descolocar completamente, es decir, ¿cómo no podemos pensar en una política un poco más responsable? No es que no sea del todo responsable, pero digo nomás algo un poco más realista, porque no va a ser
todo el camino tan llano como aparentemente proyectan. Sí, sí, así mismo, Gladys. Ocurre que Paraguay, hay que ser sincero, fue logrando también una diversificación productiva. Es cierto, eso es algo importante y se está logrando lentamente, pero lo vamos haciendo. Ahora bien, hay que ser sinceros también, toda la economía en cuanto se refiere especialmente a lo que va a venir el año que viene, está dependiendo mucho de factores exógenos naturales, como el clima, el tema de las lluvias, el tema de cómo tratamos la tierra, el suelo, etc. Y eso está en manos especialmente de la agricultura empresarial, de los denostados precisamente y realmente casi siempre calumniados propietarios de tierra en el campo, pequeños y medianos y grandes empresas que están haciendo pero un trabajo extraordinario. En consecuencia, lo que el gobierno y especialmente el doctor Llamosas le debe decir en particular al señor presidente Mario Abdo, que por cierto parece que está siendo cada vez más seducido por Nicanor Duarte Fruto, porque lo escuché hace unos días atrás diciendo que habría que ir pensando en nuevas políticas sociales donde el mercado no soluciona todos los problemas y que deberíamos ver un Estado un poco más presente, dijo el presidente de la República luego justamente de hablar con el señor Nicanor, que por cierto, Nicanor es declaradamente una persona que le gusta el intervencionismo estatal. De manera que los técnicos que tenemos en nuestro país deben presionar con sus argumentos consistentes en no caer en esos viejos dogmas, es decir, de seguir nomás con un Estado cada vez más presente, pero cada vez más ineficiente. Ese es el tema por el cual nosotros ahora mismo y en particular tenemos que estar muy atentos, debemos ser prudentes, sensatos y por supuesto, no nos olvidemos, hay que hacer las reformas. Caso contrario, esto sencillamente no va a ir bien.